Señoras y señores, seguimos adelante y vamos a continuar con el ciclo de 100 años de la radio en el Uruguay. Venimos recorriendo distintos aspectos vinculados a una historia tan rica que, bueno, el mes de noviembre tendrá su cumpleaños con los 100 años de la radio en el Uruguay. Hemos tenido distintos aspectos vinculados a este tema y hoy queríamos acercarnos a un aspecto del cual poco hemos hablado, lo mencionamos en una de las conversaciones con Mónica Marona, cuando ella habló de la historia de la radio, que es el aspecto de los radioaficionados y la onda corta. Hoy es muy fácil agarrar un teléfono celular, la aplicación de Radio Sarandí la pueden bajar en cualquier parte del mundo y escuchar esta charla que vamos a tener con Horacio Nigro sin ningún problema, escucharla. Seguramente la están escuchando en este momento en muchas partes del mundo con la aplicación. Antes era un gran trabajo escuchar onda corta, pero bueno, algunos de los aspectos que vamos a conversar con Horacio, que es un gran investigador de la radio, ha generado un sitio web que se llama La Galena del Sur desde hace muchos años, donde hay un gran acervo vinculado a la historia de la radiodifusión. Así que bueno, será un gusto recibirlo. Además, en este Día del Patrimonio me parece que era el mejor tema para compartir en Sábado Sarandí. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia y un saludo al operador de planta, que nadie se acuerda mucho de él. En la radio de San José siempre decíamos los nombres de Está muy bien. María Rosa Bogarín era quien estaba en la planta emisora. Desde quien abre la puerta de la radio hasta el operador de planta es todo un grupo humano que absolutamente hace que todo esto salga al aire y llene de sonidos y de voces a un auditor que está ansioso de tener compañía. La radio es voz y es compañía. Así que sí, efectivamente es una semana muy interesante que hemos tenido. Inclusive estos días estuvimos en la Escuela de Comunicación de la UTU, que hizo un excelente trabajo de investigación también de la muchachada, de los estudiantes, y allí vinieron gente muy, digamos, representantes, referentes de los medios de comunicación, Cristina Morán, Leonardo Trentini, o sea, distintos aspectos de lo que es la radio aquí en Uruguay, con un muy lindo trabajo de investigación. Bien, Horacio, ¿cómo empieza tu pasión por la radio? Bueno, yo pienso que como niño, todo niño, yo escuchaba a mi padre, o veía a mi padre que escuchaba los informativos en la noche, mientras en el taller de restauraciones de objetos de arte no había televisión. A mi papá no le interesaba la televisión. ¿Cómo iba a mirar televisión si sus manos estaban ocupadas arreglando porcelanas, jarrones? Además un trabajo muy manual, muy preciso, de precisión. Y hasta las 2 de la mañana se quedaba mi papá trabajando, cuando el Uruguay era otro Uruguay y la gente arreglaba muchas. Y ahí la radio era la compañía. Fundamentalmente me acuerdo de los boletines informativos. El Espectador tenía un informativo a las 9 de la noche que auspiciaba a Malie, y también estaba Tranquera Oriental, que a mi padre le encantaba. Bueno, en los 60 era la época del folclore, y entonces escuchar música folclórica era digamos, lo de todos los días. También el Espectador estaba el famoso El Reporter Eso, que recordaba la otra vez Óscar Mengual. Bueno, mucho antes, en la época de la guerra. Claro, y ahí, la época de la guerra, la onda corta tiene una importancia fundamental en el mundo y aquí en Uruguay también. No había internet. La magia de la radio me vino a mí cuando yo tuve noción de que la radio traía voces distantes, de la distancia. Que más tarde se convierte en un hobby para mí, que se llama DX o dixismo. Claro. Que DX es el término telegráfico usado desde Morse para determinar la distancia. Y bueno, yo escuchaba los informes que hacía cada día el corresponsal de La Voz de América, que la radio grababa aquí en Montevideo, con un receptor en el estudio, en el local de la emisora. Seguramente recibía por onda corta los informes de, por ejemplo,
Juan Sagranicini, que era el corresponsal de La Voz de América, para El Espectador o para Sarandí. En fin, todas esas emisoras tenían un servicio de corresponsalías. Y yo escuchaba la voz de ese reportero, de ese corresponsal, que venía alterada por las deficiencias o las características de la onda corta, la voz distorsionada. Y yo pensaba que esa era... El ruido de lluvia ese, ¿no? Ese para mí eran olas, las olas del océano que se metían, digamos, en la conversación. Pero estamos dando por sentado que los oyentes más jóvenes saben qué es la onda corta. Vamos a explicarles qué es la onda corta. Los aparatos antes venían con AM, ahora estamos transmitiendo por AM nosotros, 690. También nos están escuchando muchos por frecuencia modulada, por la 102.9. Ahí tenemos dos niveles. Y está después la AM/FM y la famosa SW, que es la onda corta. Forma parte de un mismo fenómeno que es el espectro electromagnético, que va desde los rayos infrarrojos, la luz, el calor, la energía radiante. El espectro radioeléctrico tiene en las frecuencias de radio, digamos, distintas características y se ha subdividido. Es un continuo, ¿verdad? Desde 530 a 1600 kilohercios es la onda media. De 1600 hacia 30 megahertz es la onda corta. La radio comenzó en lo que es hoy la onda media, inclusive más abajo, en frecuencia, pero a medida que fueron descubriendo los mismos radioaficionados que arriba de la longitud de onda de 200 metros las comunicaciones se podían hacer, habían sido relegados los radioaficionados a esas longitudes de onda, a transmitir, a que no molestaran el tráfico de barcos y de las empresas comerciales y las instituciones oficiales. Los radioaficionados, que estaban para hacer ruido, los mandaron a lugares que no molestaran. Y ahí es el nacimiento de las comunicaciones en la onda corta. El primero fue Marconi, cuando... no en onda corta, pero fue el quien primero hizo el cruce del Atlántico. Claro. O él promocionó como el primer cruce del Atlántico, porque no se sabe realmente si realmente... Fue primero. Sí, pero él dice que escuchó 3 puntitos, 3 pip, 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 de la letra S, y la prensa de aquel momento... destacó que Marconi había cruzado el Atlántico. En el año 1924, los mismos radioaficionados empiezan a cruzar el Atlántico. Primero se escuchan las emisoras de Estados Unidos, los radioaficionados, y luego se establece en el año 23 y 24 la comunicación bilateral entre radioaficionados. Y ya estamos hablando de onda corta. Claro. Y empiezan las primeras radiodifusoras en onda corta a transmitir programas específicos para una audiencia internacional. Tienen importancia aquí los países que tenían colonias en el exterior. Uno de ellos era Holanda, que tenía las colonias en las Indias orientales, Java, Bandung, toda esa zona. Quería llegar la Philips con transmisiones hacia esa zona de Oriente, y instala la PHOHI, FOHI, de la Philips, Glühlampenfabriken, y ahí aparece un conductor de radio que luego sería famoso, Edward Starch, que empieza a transmitir programas de música para entretener a la audiencia. Fíjese, Jaime, que lo escuchaban no solamente quienes tuvieran un aparato de onda corta, los marinos en los barcos, las estaciones radiotelegráficas instaladas en los barcos, también escuchaban esas transmisiones. Y era música de todos los países, y él hablaba varios idiomas y saludaba a los oyentes en inglés, en francés. Bueno, una de las características de las transmisiones en onda corta era justamente tener diferentes segmentos en diferentes idiomas. Las bandas de onda corta tienen distinta importancia, y es una división que se ha hecho por convenios internacionales para que no fuera un desorden cualquiera transmitiendo en cualquier lado. Se respetaron bandas para radiodifusión, bandas para radiodifusión tropical,
para países instalados, ubicados en la zona de los trópicos, que tienen características especiales y que precisaban un enlace por onda corta, y que es la parte más linda de lo que fue escuchar onda corta, porque ahí teníamos África, América Andina, y ahí estaban las emisoras más precarias, más humildes, con más problemas y donde había más ruido para escuchar, porque esa parte del dial es una zona donde los relámpagos y las tormentas hacen más interferencias. Yo te decía antes de salir al aire que el oyente de onda corta se acostumbra a escuchar con ese ruido, ¿no? Entonces uno termina descubriendo lo que dicen o casi que inventando, pero tratando de descubrir lo que va diciendo entre tanto ruido, ¿no? Te voy a decir mi experiencia y que puede haber sido la tuya o la de cualquier oyente que haya escuchado alguna vez la onda corta. El asunto era tomar la radio de casa, podía ser de mamá, de papá, la radio que mi madre llevaba al hospital porque era enfermera. Un día se la secuestré y la llavecita que decía OM, onda media, y OC, la pasé para onda corta. Y ahí es como que te tirás a la piscina, es como prender la computadora y entrar a internet. En aquel momento era un clic y empezar a escuchar voces, sonidos, música, que vos no sabés de dónde vienen. Interferencias, ruidos, teletipos, cantidad de sonidos. Y justamente esa pequeña radio de transistores fue la que me permitió a mí entrar en ese maravilloso mundo que para mí hoy era como entrar a internet hoy. El dial de la radio, el botoncito de la perilla, estaba muy bien hecha por los japoneses, porque el mundo me cabía en 15 centímetros de dial, el mundo entero, en sonidos de 15 centímetros de lo que era la longitud del largo del dial. O sea, ahí, digamos, lo que vendría a ser la reglita del... Que antes en los aparatos antiguos era como un medidor de avión, una cuestión increíble, era circular. Circular, claro. El invento del dial horizontal fue un gran avance en la electrónica. Y el dial, la perilla del dial, los japoneses lo habían hecho tan bien porque no era con el dedo. Estaba toda ranurada, el cilindrito de la Panasonic aquella, de 8 transistores, que podría llevar al estadio, pero me permitió a mí entrar en este mundo maravilloso. Estaba todo ranurado, cosa que tú no pusieras el dedo, sino la uña, para hacer sutiles movimientos, porque la separación de emisoras y de distintas radiofuentes, digamos, era tan estrecha y todo tan apretadito que había que tener la delicadeza de ir discriminando una estación, otra al lado. Bueno, hasta hoy las perillas siguen siendo, teniendo las... Sí, hoy la tecnología ha avanzado tanto que todo el dial lo ves en una pantalla de computadora y ves en forma activa las señales. Claro. Pero hoy ya no es dial, hoy es todo digital. Entonces, antes buscábamos X8 en el dial y más o menos veíamos dónde estaba, que estaba del medio del dial hacia la izquierda, más o menos ahí. Y uno hasta en la oscuridad de la noche podía ubicar Sarandí porque sabía que estaba al lado del Sodre. Y vas contando 4, X6, X10, X12. Por eso digo, cada 40 kilohertz. Exactamente, de 2 en 2. Pero digamos, hoy no. Hoy al ser digital y saltar de estación en estación, por eso que insistimos tanto en las 690. Con un celular no lo podés hacer eso todavía. Creo que hay una aplicación que vos ves en el mapa, unos puntitos, pero la maravilla todavía de la radio analógica es que tú podés mover el dial e ir eligiendo lo que te cautive en ese momento. Por eso la famosa imitación de la radio de Luis Guarnerio, que lo menciono porque hace fecha en estos días de su fallecimiento, era muy divertida. Porque, yo escuché esa. Claro, él me lo hizo. Esa parodia que él hacía, ¿no? De mover el dial. Ahí está, que se va parando en cada sonido. Exactamente. Es maravilloso. Es maravilloso. El recuerdo para un tipo genial como Luis Guarnerio. Pero bueno, pero también, ahora vamos a hablar de los radioaficionados, pero quedándonos en la onda corta, Horacio, cumplió una función muy importante, por ejemplo, en la época de la dictadura. Primero, yo recuerdo
que también las grandes emisoras, antes de hablar del tema de la dictadura, grandes emisoras tenían vínculo, como tú decías, con las radios en cada uno de los países y generaban una cantidad de materiales. Yo recuerdo que a la radio de San José iban los discos y los programas de la BBC al pie del Big Ben, por ejemplo. Programas de transcripción, se llaman, de lo cual cada emisora tenía su servicio especial y mandaban discos o cintas magnetofónicas que la radio a veces local no las pasaba, sí, y que se usaban las cintas para grabar localmente. Las borraba, sí, eso pasaba en la 41. Pero los discos eran buenísimos. Exacto. Los discos de Radio Nederland de Holanda eran espectaculares, que había un gran periodista allí uruguayo al frente como Jorge Valdés. Tengo mucho para hablar de eso. Mucho, porque conozco todo ese panorama. Es más, tengo algunos de esos discos que tú mencionas, los compré en la Feria de Tristán Baja, por ejemplo, y guardo eso. Pero además, tú me hablas de la época, la onda corta en la época de la dictadura, pero hay que ver la época en la Segunda Guerra Mundial específicamente, donde, primero, las emisoras de onda corta tenían su destino en las colonias. Cuando empieza el régimen nazi, Alemania empieza a dominar la onda corta con muchos transmisores potentes transmitiendo al mismo tiempo su propaganda política nazi, claro, o pre-nazi. Ya en el 39, 38 ya la radiodifusión alemana penetraba en América Latina. El propio Hitler usó la radio también. La propaganda, Goebbels, todo eso. Pero la onda corta era el vehículo principal. En ese instante, los aliados, y particularmente Estados Unidos, se dan cuenta que están perdiendo terreno e instalan lo que sería después la Voz de América. Pero al mismo tiempo, entre la Voz de América y las emisoras alemanas, la BBC cumple un papel fundamental, tan fundamental que fue una parte importante en el desembarco de Normandía. Se transmitían desde la BBC mensajes en código determinantes para efectuar el código Normandía. Y aquí los uruguayos prendían la radio para escuchar las noticias que venían por onda corta. Fíjese que la radio le daba instantaneidad que no venía ni en la revista Mundial, que era el quincenario que mostraba las fotos de la guerra, ni en el diario que tú notas. La radio daba noticia instantánea de lo que estaba sucediendo en Europa, en el campo de guerra, y los que tenían onda corta, por ejemplo, un amigo que yo tuve, también aficionado a todo esto, y que fue un poco el alma mater y que me hizo el mentor, que me introdujo en esto también. Él en su casa recibía a los gallegos del barrio y conocidos para escuchar las informaciones que daba Radio España Independiente, la estación pirenaica, que transmitía desde algún lugar de los Pirineos, ellos decían, y que era del Partido Comunista Español, con la famosa Pasionaria dirigiéndola, y ahí venían las noticias de los españoles, que los españoles querían saber sobre la guerra civil española, ¿no? Y bueno, era una emisora clandestina, que Franco quería silenciar. En realidad no transmitía desde los Pirineos, transmitía desde Praga o desde alguna de esas emisoras que ya establecidas de la cortina de hierro, ¿verdad? Detrás de la cortina de hierro. Así que, y acá hubo una emisora que también tuvo una historia filo-nazi, y así terminó con una explosión, que fue la CXA2 Radio Continental, la voz criolla del Río de la Plata, que entró en la lista negra por su orientación. Y bueno, otro recuerdo que tengo de historia es que el dueño de una famosa confitería de la calle Colonia ponía los parlantes a la calle, y los discursos de Hitler se irradiaban a toda la cuadra. A una cuadra estaba el Liceo Rodó, y los estudiantes del Liceo Rodó se enteraban de eso, venían caminando y con piedras le rompían las vidrieras al pobre confitero. Eso lo cuenta Antonio Mercader en su libro La parte del león, creo que es el título de aquel libro. Pero bueno, acá tenemos una cantidad de mensajes ya que dice, me niego a traer radio sin AM y a escuchar radio por celular. Yo creo que la radio por celular tiene una gran ventaja, que acortó todas las distancias. Todas las distancias. Y la calidad es impecable. Es impecable. O sea,
no podemos negarnos a ciertos cambios. Yo entiendo el espíritu del oyente, pero... No, pero el tema, a mí lo que me ha alejado un poco de la radio analógica es el ruido. Claro. Estas lamparitas, los transformadores de los que cargan los celulares, todo eso, generó una baba de ruido, que hay emisoras que a mí me cuesta mucho escuchar. Esto es casi como, además, como tenemos una computadora en el bolsillo, podemos hacer absolutamente todo, hasta grabar, si queremos. Bien, en los 60, 70 y 80 la onda corta era el campo de batalla de la Guerra Fría, dice este oyente. Exacto. También. Los estoy escuchando desde mi radiograbador de 1978, ahora por AM, que en tiempo de dictadura nos permitía oír onda corta poniendo SW. Bueno, así era. Vamos a escuchar algunas características de radios, ¿no? Señales de intervalo o de identificación de emisoras de onda corta, que también era una manera de saber, bueno, esta es la radio, dentro de 5 minutos empieza su programa, encuentro esa musiquita que se repetía 5 minutos antes de la salida al aire, y era una manera de decir, bueno, estoy escuchando a Austria. Escuchemos 2 o 3 de ellas. Sí, gracias. Radio Canada International, Montreal. Radio Canada International. 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 Bueno, ahí tenemos algunas radios que justamente tenían su característica de esa manera. Yo te decía que bueno, que en aquel momento, escuchando las radios de onda corta, yo recuerdo, por ejemplo, Radio Habana Cuba, Radio Magallanes, Radio Moscú, La Voz de América, la BBC, Radio Nederland, todos tenían su servicio en español. Me acuerdo que Radio La Habana Cuba tenía y Radio Magallanes tenían en creol, ¿te acordás? Todo. Era un mundo de voces, de polifonías, pero no solamente estaban las emisoras internacionales grandes, estaban las chiquitas, las exóticas, que era el hobby mío. Por ejemplo, Tahití, que a la medianoche tú podías escuchar con música del Pacífico. Claro. Radio Austria. Las tarjetas. Sí, a mí también me daba... Uno escribía las radios, sí, claro, y yo reportaba las emisiones, cómo llegaban acá, y me mandaban lo que se llama una tarjeta QSL, que eran unas postales, que yo estoy mostrando aquí, que van desde KGI, San Francisco. Mi primera captación de distancia, que fue esta de las Islas Seychelles, que yo tuve que buscar en el mapa dónde quedan las Islas Seychelles. Porque una estación de escucha bien instalada tenía que tener un mapamundi arriba del receptor. Claro. Pero recordemos que lo que decíamos, el tema de la dictadura, era importante porque, bueno, allí era donde muchos dirigentes políticos uruguayos hablaban. Y además tenían hasta sus audiciones, algunos de ellos. Como no, estamos recordando a Ricardo Saxlund, que tenía sus 15 minutos con Uruguay, que todos los sábados era que, bueno, yo me iba al Pinaras con mis aparatos de onda corta a escuchar, y reunía a mi padre y a mi madre esos 15 minutos a hacerles escuchar 5 minutos, 15 minutos era con Uruguay, las noticias del Uruguay, estaba vedada toda la información. La onda corta para nosotros y para todos los latinoamericanos era, en general, todas las emisoras estas, desde Radio Nederland con Jorge Valdés, y BBC, Francia, eran un espejo en el cual nos mirábamos nosotros. Ellos hacían programas en español dirigidos a Latinoamérica y nos mostraban desde música latinoamericana. Yo escuché a los Palacagüina en la BBC por primera vez. Los Perfúmenes Mujer, lo escuché en la BBC. Sí. Había Carlos programas Godoy y los Palacagüina. Exacto. Que después vinieron el 1 de marzo a actuar en la Asunción de Sanguinetti. Que los vi. Sí, yo también. Y ahora son perseguidos por Ortega. Sí, bueno. Y representaban en aquel momento al régimen sandinista. Y por acá tengo, mirá, justamente una carta de Radio La Voz de Nicaragua, en la época de Sandino, escuchaba esto, y también escuché la radio Sandino en la clandestina, que ahí había que montar una antena más larga, y bueno. Pero para Horacio, quiero vincular esto que estás contando, porque para muchos podría ser para especialistas, y en realidad hay dos aspectos. Estamos los que escuchamos por la radio onda corta,
común y corriente, que en aquel momento casi todas las radios venían con onda corta, y uno la podía escuchar sin ningún problema. Claro, la escuchaba de noche en general por la diferencia horaria. Y la propagación. Exactamente. Pero tú perteneces a otro sector, digamos, más cogotudo, que era el de los radioaficionados que tenían una cantidad de aparatos y antenas que le permitían hacer exactamente lo mismo con otra calidad y con otra posibilidad de buscar más radios. Bueno, la parte de la radiodifusión es distinta. Nosotros como radioescuchas, de esto que escuchábamos las emisoras internacionales, formamos un pequeño club. Uh-huh. Ese club estaba absolutamente desprotegido en la época del 73, porque podía venir un allanamiento y te encontraba un receptor de comunicaciones y decía, ¿esto qué es? Un transmisor, y te lo podían incautar. Nosotros recibíamos correspondencia de Alemania Oriental, de China, claro, y tuvimos que mandar una circular a las emisoras que por favor no nos mandaran más publicaciones de este tipo porque nos comprometían nuestra propia seguridad. Meter una antena arriba era un drama, por claro, eso todo se hacía en forma escondida. Sí, pero igual había cierto nivel solidario de los radioaficionados. Es ahí donde nosotros fuimos a buscar una casilla de correo que nos daban, nos dieron participación en los concursos de como radio escucha, y ahí hicimos una transmutación de radio escucha a radio aficionado, que yo soy radio aficionado. Ahí nos interesó la manera como ellos con su estación podían hacer comunicados entre amigos, tráfico de medicamentos, toda esa labor solidaria por la cual conocían los radioaficionados, pero también un aprendizaje de la técnica, de la electrónica, del montaje de los propios aparatitos que tenían con soldador, estaño, armar sus propios cacharritos, y con esas pequeñeces, o a veces roperos a válvula, comunicarse con el mundo entero. Exacto. Yo recuerdo haber tenido algún vínculo con el Club de Radioaficionados de San José y claro, era muy difícil para un adolescente instalar una cosa, pero era muy estimulante para quien le gusta la radio generar un sector, digamos, de te tiene que picar el bichito, claro, que es sabés que tiene un nombre, ¿no? Radiococcus frecuencia. Horacio, y hoy toda la tecnología, obviamente que facilita todo eso, pero esos radioaficionados tradicionales, como ustedes en los 60, en los 70, ¿siguen trabajando, siguen funcionando? ¿Los aparatos son los mismos? Se usa más WhatsApp a veces, claro, que salir a radio, pero el hobby sigue muy bien. La semana pasada se lanzó un globo estratosférico desde Soriano para seguir la trayectoria del globo. El globo era un globo de helio de 1 metro de diámetro con una barquilla hecha de espumaplast y adentro había unas plaquitas electrónicas que mandaban la telemetría, que tenían un repetidor de FM, o sea, yo no veía el globo, pero con una antena que yo mismo y un grupo armamos en el Radio Club con alambrecitos, como una parrilla de alambres, orientábamos con el handy al globo y estábamos comunicando a través del globo. Esta vez el globo falló porque algo pasó que a 11.000 metros estaba volando a 140 kilómetros de velocidad por el viento y reventó, pasó algo y cayó y no sabemos dónde cayó. Pero otras experiencias del llamado pichón, como se llamaba el globo, fueron exitosas y terminó en agua del Atlántico. Eso son los globos, pero los radioaficionados comunican por satélite, con telegrafía, que parecería que es una cosa anticuada, y sin embargo es la modalidad que a mí me genera más adrenalina. Uh-huh. Tratar de transmitirle y de que me escuche una estación del Pacífico, una islita perdida, y que pueda copiar mi indicativo y mi señal de llamada, ¿verdad? Mi distintiva. Cuando yo escucho mi distintiva que viene desde un lugar exótico, para mí es una sensación, es como decir, pesqué la trucha. Exacto. Y me pescaron a mí. Uh-huh. Y estoy venciendo a 40, 50 individuos que están tratando de comunicar al mismo tiempo con él. Sí, sí. Y para mí es una experiencia intransferible. Acá dice, los celulares ya no vienen con radio, así que ya no es gratis, es por internet y gastan datos. Sí, eso es verdad, pero también están las aplicaciones que te permiten escuchar, ¿no? Estamos en un momento de absoluto cambio y transformación. Totalmente. Y bueno, no se sabe qué pasará. Bien, pero yo creo que para bien, o sea, tenemos acceso a una cantidad de cosas que antes no teníamos.
Bueno, acá recuerdan Radio Moscú, Dante recuerda que escuchaba las noticias sobre Uruguay. Radio Berlín. Radio Berlín también. Los estoy escuchando desde mi radio AM a pilas, en el baño y en la cocina tengo sintonizada una radio enchufada a la red de ustedes también, en AM, dice Marga. Después, en las noches veraniegas oíamos en plena dictadura y en Santa Teresa, nada menos, a Enrique Rodríguez hablando de Uruguay. También. También es así. Bueno, los radioaficionados tenían su dirección, su distintivo. ¿Tú cómo te llamabas? En el CX mundo de letras, es como Radio Sarandí tiene su CX, claro. Nosotros también tenemos CX, también está CB corta, CW, que son indicativos de concursos, así. Claro, digo, y después un número. La radio de San José es CW 41. Sí, en nuestro caso es CX, es mi caso, el número 3 que me dieron por ordinal, eso lo da la dirección de URSEC, lo da. Y después 2 letras, la A, B y la C. La primera letra es Montevideo, en San José es la E, y luego otra letra. A mí me tocó CX3BZ, que lo codifico como CX3 Bravo Zulu, o Boston Zelandia, en fin, porque hay que usar claro. eso. Esas maneras de que no se pierda una B por una C a distancia, ¿no? Sí, como en los códigos de los aviones. Código, exacto. Usamos mucho código y hay mucha jerga también de radioaficionados. QSL, ¿no? No solo que eso, por ejemplo... ¿Qué era QSL? QSL es esta tarjeta que confirma un comunicado y que se intercambia. Pero cuando estás Acuso hablando... recibo. Exacto, como que te copié. Exacto. Y si no, después estaba la jerga realmente de, por ejemplo, la esposa es la primerísima. La botellita de radiofrecuencia es la botella de whisky. Y cantidad de cosas que la misma comunidad fue creando e inventando. También está la banda ciudadana, que muchos niños les regalaban para Navidad o Reyes unos walkie-talkies. Eso también forma parte de otro nicho. Claro, otra frecuencia. Sí, pero de escucha y de transmisión hay para todos los gustos. Es un servicio sin fines de lucro, de autoinstrucción, autorizado, hay que tener un permiso, pero los radioclubes de acá facilitan todo eso. Acá dice, Radio Grupo Sur sigue activo, me acuerdo de mi preadolescencia con un cobrita 11 metros. Radio Grupo Sur no solamente sigue activo, sino que tiene un parque de antenas donde todos los fines de semana, aparte de ir a comer algún asadito, se dedican a montar antenas, varias antenas sobre una torre, y participan en concursos y son muy amigos. También está el Radio Club Uruguayo, que es la entidad que representa internacionalmente a Uruguay a nivel mundial. ¿Se sabe cuántos radioaficionados hay en Uruguay? Activos debe haber unos 3.000, 4.000. No tengo exactamente los datos. Ha caído mucho la cantidad porque... Por la tecnología. La tecnología hace Pero como tú decís, el WhatsApp hoy... No, pero además, todas las distancias. No solo eso, sino que la tecnología se adapta a la radiodifusión y la radiodifusión se adapta a la tecnología, porque hoy la computadora es un elemento en el cual tú anotas todas las estaciones que vas comunicando, eso va a servidores mundiales que dicen la cantidad de países que tienes confirmados o trabajados, se hacen diplomas, certificados, se comunica por el digital. Tú hoy pones, para hablar de audio nada más, en una plataforma la que quieras, un audio que enviaste desde Uruguay contando la historia de Uruguay o la Fundación de Montevideo, y después te dicen hasta cuánta gente te escuchó, desde qué países te escucharon, o sea, hoy tenés toda la información. Antes uno no escuchaba, que se hacía un programa de radio y no sabía cuánta audiencia tenía. Hoy, si lo hace a través de internet, sabe exactamente si son 2 personas que lo están escuchando o 2 millones. ¿Sabes cómo empezó todo eso? Con unas llamadas tarjetitas postales. Esas tarjetas las regalaba la casa que te vendía el aparato de radio. Por ejemplo, yo compré un aparato RCA Víctor, y con RCA Víctor la firma Casa Morixe me daba el aparato y un lote de tarjetas postales que tenían una imagen de la válvula Radiotron de propaganda, y del otro lado decía, impreso, un miembro de su invisible auditorio saluda y agradece a tal artista el programa que ha hecho. Mandaba eso, la fecha, la hora, y la radio recibía eso, y para la emisora y el programa y el artista era un comprobante de que tenía cierta audiencia cuando no había ningún tipo de encuesta o estudio de audiencia. Sí, ¿verdad? Claro. Bueno, y ahora esa posibilidad de que nos estén escuchando
la transmisión nuestra de AM la estén escuchando en cualquier parte del mundo gracias a las aplicaciones. No solo eso, que es cosa que tiene la radio, es que tú estás recibiendo en tiempo real lo que opina y lo que está pensando y los comentarios de la audiencia. Claro, exacto. No sé si un canal de televisión puede hacer eso en forma tan amplia. Uh-huh. No, y además tenés otra cosa. ¿Te acordás que antes, bueno, creo que ahora las radios se las siguen teniendo, la verdad que cuando te decían transmite Radio Sarandí, CX8 Radio Sarandí, 690 megahertz, muchas mencionaban en esa misma seña de identidad, mencionaban el canal libre internacional o su frecuencia, o cuando terminaban la programación o la abrían, mencionaban en qué frecuencia de onda corta se podía escuchar la radio. Sarandí tuvo su onda corta. Tuvo su onda corta, exacto. Tuvo no solamente para transmisiones, que en general la onda corta en el Uruguay tuvo un alcance regional y nunca fue de una importancia como otros países. Pero Sarandí usaba 2 frecuencias y también usaba el enlace. Cuando no había enlace por teléfono de exteriores, se usaba el transmisor volante, que se llamaba, con lo cual Alfaro era técnico Walter y sabía Alfaro, muy, Walter divino Alfaro sabía tipo. mucho, de esa época, y usaba una frecuencia especial, que vos escuchabas a Sarandí, pero no con la radio, sino el enlace entre estudios y ese transmisor remoto. Después CXA2, la voz creo de Río Plata, entró en la lista negra, como te dije hace un rato, y la dinamitaron los anarquistas. Un transmisor que estaba en la fábrica de ladrillos Deus terminó explotada. Otras radios que eran onda corta, las principales aquí, pero algunas transmitieron en forma específica en onda corta. Radio Sarandí del G, hace pocos años, mandó al aire su banda oriental y la escucharon desde Suecia. Y el programa que hacía la gente de Sarandí del G era música de nuestra. Era 1 hora de música de cantantes uruguayos que la audiencia le gustaba mucho. Claro, hoy pones un podcast musical y Sí, pero hoy no tiene mucho sentido la onda corta, pero en aquellos años era era magia. Pero la onda corta sigue. Ojo que hay países que no tienen internet, no tienen apenas teléfono, y la onda corta sigue siendo un medio de comunicación vital. ¿Qué pasa? Las emisoras internacionales ven una gran erogación, mucho dinero que se va en esos transmisores y antenas enormes que hay que al mismo tiempo cuidar y mantener. Una computadora hoy, mismo quien hace un podcast, lo hace hasta su propio celular. Exactamente. Un saludo al colega CX3BZ de otro pescador de satélite CX3DMG. Un 7-3, como decimos. 7-3, 7-3, colegas, sí. Saludo. Ese es el saludo, tenés razón. Y 88 es besos y abrazos. Así que para las damas, mi 88 cordial y respetuoso. Acá nos manda Martín Estrobo también un saludo, hermano de un gran locutor. Sí. De las voces grandes voces que tuvo este país. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Horacio, nos queda un cacho de historia inmenso también. Acá nos mencionan el Colegio Pío, estaba el padre Mola, CX1 Lo escuchaba. CP. CX1, un corazón paraguayo en tierra oriental, se decía él. Él había luchado en la guerra del Chaco y había venido aquí a la comunidad del Colegio Pío y hacía su comunicación con las hermanitas de la Laguna Negra. De la colonia de la Laguna Negra. Bendito progreso que es tan romántico como el antiguo, dice este oyente. Yo soy justamente por eso estoy en este tema de la radio, por el romance que tiene y la candidez de aquellos primeros años de los pioneros. Horacio, la seguimos en cualquier momento. Te agradezco el entusiasmo que transmitís. Lo que haces en La Galena del Sur es un sitio en internet, búsquenlo y ahí tiene una cantidad de información y el archivo inmenso que tenés. Nos vamos a ir, Campi, con un par también de estas señas de identidad de las radios de onda corta y bueno, todavía nos queda gran parte de este 2022 para seguir celebrando los 100 años de la radiodifusión en el Uruguay. Yo te agradezco enormemente que hayas venido. Y yo digo, ¡viva la radio! ¡Viva la radio! Radio Bulgaria International, Sofia.
Radio Botswana, Gaborone. Sirumamu asaruna mubutswana sinaya chava chokele sedi lesedi la dikabolo watasisha tazones manje manje Ena batswana ikanye sirumamu wasabutswana Ena batswana lurete sirumamu Ena batswana ikanye sirumamu wasabutswana Ena batswana lurete sirumamu Sirumamu sikwapanya dichava limusho Sirasa tijata miucha Diruwa dimwa limekato Ena batswana ikanye sirumamu wasabutswana Ena batswana lurete sirumamu